días para todos. Son las 10:03 de la mañana del martes 16 de agosto. Este es nuestro House View global correspondiente a agosto. Mi nombre es Ana Cohen, les doy la bienvenida a todos los oyentes y a Gabriel Serpo y Martín Polo. Gabriel, columnista independiente, pero ya colaborador asiduo de la casa, y Martín Polo, nuestro estratega en jefe, para abordar un poco la mirada sobre el mercado global y revisitar las ideas que venimos llevando adelante de manera mensual en este House View, que además, cuya edición escrita además sale hoy mismo. Y bueno, nada, Martín, si querés arrancar por como vos arrancás. Yo quisiera que no desoigamos el rally generalizado o relativamente generalizado desde mediados de junio, que no condice con las percepciones de recesión que todavía un poco abruman el panorama, imagino yo, a pesar de las buenas noticias, tanto en balances en Estados Unidos como en los nuevos números de desaceleración de la inflación. Una China que decrece y la guerra en Rusia que no termina de madurar o de terminarse, en definitiva. Con lo cual, me encantaría que vos nos lleves adelante con algunos slides que sé que preparaste, y después, si les parece, disparo un poco la conversación y las preguntas que los oyentes tengan. Así que, adelante. Bueno, muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Buenos días, Gabriel. Bueno, como vos bien comentás, Ana, a este House View lo llamamos La Tregua. Nosotros todavía tenemos una visión bastante dudosa de lo que pasó en el último mes, sobre todo porque la macroeconomía va por un carril no tan auspicioso como lo están marcando los mercados casi en los últimos 2 meses con bien comentás, este rally. Así que, como hacemos siempre, vamos a evaluar nuestras percepciones y nuestras proyecciones en base a los últimos datos que tuvimos en el último mes. Un último mes en el cual tuvimos muchas novedades, un poco que refuerzan nuestro view de una economía que va en desaceleración, pero también algunas señales auspiciosas en cuanto a una dinámica inflacionaria que quizás empezó a caer un poquito más rápido de lo que nosotros nos esperábamos. Entonces, en base a todos esos condimentos vamos a hablar, así que los invito a todos a cualquier duda que tengan, nos vayan preguntando, y obviamente siempre está nuestro blog de perspectivas en el cual ahí ponemos todo el contenido que fuimos haciendo a lo largo de todo el mes. Así que sin preámbulos voy a compartir la presentación, así lo vamos viendo. Así que díganme si ahí se ve bien la tregua. Perfecto. Bueno, entonces arrancamos viendo el estado de situación general, una economía en la cual el desempleo se mantuvo en niveles mínimos, un 3,5%, es en uno de los niveles más bajos de la historia en Estados Unidos, al tiempo que tenemos una leve desaceleración en la inflación interanual, ya estamos en el orden del 8,5%, y también la historia de este año que tuvimos es una nueva suba en la tasa de interés de referencia de la Fed, en la cual ya estamos la cuarta consecutiva, es decir, tenemos que remontarnos al 94 para ver una Fed tan agresiva desde el punto de vista de las subas mensuales que lo fue haciendo, no tan agresiva si lo vemos desde el punto de vista de la dinámica de inflación, algo que ya hemos comentado en todos los house view, ¿no? Pero lo cierto es que este es el panorama global, y para empezar el panorama global vamos a empezar también hablando de lo que pasa en el nivel de actividad. Nosotros en el house view anterior ya lo habíamos marcado, una recesión que se había adelantado. ¿Por qué se había adelantado? Bueno, teníamos este indicador que nosotros seguimos semana a semana, que es el Nowcast de la Reserva de la Fed de Atlanta, en la cual ya nos marcaba una caída del nivel de actividad en torno al 1,2%, fue zigzagueando en torno a esos valores, con un mercado que esperaba un crecimiento del 0,5. Recuerden que todas estas variaciones que nosotros estamos comentando es la variación trimestral
es decir, contra el trimestre anterior, y eso anualizado. Por eso no se asusten cuando ven la caída de Estados Unidos en torno al 0,9 y la de otros países mucho más bajo, básicamente porque al resto de los países les falta anualizarlo, ¿no? Pero más allá de ese detalle, que como macroeconomistas siempre nos gusta evangelizar con los mensajes, lo que vemos acá es que en el segundo trimestre efectivamente la actividad se contrajo un 0,9%. Esto mantiene la tendencia del primer trimestre, que había caído 1,6%, ahí las estadísticas oficiales no modificaron el dato del primer trimestre, así que tenemos 2 trimestres consecutivos de caída, y eso en términos generales habla de una recesión. Ahora vamos a hablar un poco los giros idiomáticos que tienen, si quieren, esa definición, pero lo cierto es que tuvimos 2 malas noticias: una economía que volvió a caer y una inflación medida en términos de precios implícitos, esto es, todos los precios de la economía, no solo no desaceleraron, sino que aceleraron. Por eso ustedes acá ven que el índice de precios implícitos del PBI creció al 8,7% anualizado. Esto acá no vale respecto al segundo trimestre del año pasado, esto es contra el primer trimestre de este año, y esa variación la anualizamos. Entonces, ahí tenemos esas 2 malas noticias que tuvimos arrancando este segundo semestre, ¿no? Una actividad que profundiza la caída y acelera la inflación. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos explicó esta caída a nivel de actividad. Recordemos que en Estados Unidos es raro ver muchos trimestres consecutivos de caída, siempre ahí le hay que sacar punta al lápiz a ver por dónde viene el golpe al nivel de actividad. Obviamente eso no quiere decir que la economía cae y se recupere rápido, sino que es la dinámica de las cuentas nacionales siempre hace que la caída a nivel de actividad se dé en trimestres puntuales, y después lo que se ve es cuánto tarda en recuperarse del nivel previo a la recesión. Eso es más o menos cuando miramos Estados Unidos, no es como cuando vemos a Argentina, que vemos varios trimestres consecutivos de caídas, sino que acá son caídas mucho más cortitas, pero ahí lo que vemos también siempre es cuánto tarda en retomar al nivel previo a la caída a nivel de actividad. Pero yendo al dato del segundo trimestre, acá lo que vemos es 2 componentes que nos explicaron esta caída, que fueron 2. Por un lado es la caída en la inversión, que cayó casi un 4%. Acá dentro de esta inversión tenemos maquinaria, tenemos inversión inmobiliaria, que fue de hecho la que más cayó, y después tenemos ahí, lo ven a la derecha de su pantalla, la cuestión de los inventarios, ¿no? Que fue el gran protagonista de esta caída del 0,9, que le restó 2 puntos al nivel de actividad. Voy a hacer una aclaración: en el primer trimestre también habíamos arrancado así, en el cual las estadísticas marcaban que era todo por desacumulación de inventarios, por acumulación de inventarios, lo que generaba esta caída a nivel de actividad, y sin embargo, cuando se fueron dando las diferentes revisiones, las 2 siguientes, se empezó a ver que fue el consumo lo que había mostrado esa caída del 1,6%. Así que esto es, recuerden que acá tenemos 3 partidos, 3 tiempos para jugar. Esta es la primera revisión, vamos a tener después 2 revisiones más, siempre al cierre de este tercer trimestre vamos a tener el dato definitivo. Pero ahí tenemos 2 componentes claves de esta caída a nivel de actividad: un consumo que creció un 1%, bastante, como que la piloteó, no es un consumo pujante, pero por lo menos evitó la recesión. Tuvimos también una buena contribución del sector externo, básicamente por la buena dinámica que tuvieron las exportaciones, no acorde con el crecimiento que tuvieron las IMPO. Por eso ustedes ven que las exportaciones me sumaron casi 2 puntos al PBI, las importaciones me restaron casi medio punto, por eso es que la contribución neta que hizo el sector externo fue positiva, en tanto que después otro componente que ya venimos arrastrando, y esto es, si quieren, la parte buena de la recesión o de la caída a nivel de actividad, que es un nuevo ajuste en el consumo del sector público, cayó casi un 2% y le restó casi 0,3 puntos al crecimiento del PBI. Ustedes me hablaban de los inventarios. Bueno, ¿qué pasa si excluimos del PBI a la parte de inventarios? Bueno, el PBI hubiese crecido un 1,2%. Eso es, si quieren, el colchón que hizo el mercado a la hora de decir no hay una recesión tan fuerte en Estados Unidos. Como que estos factores son más transitorios que permanentes. Como siempre hacemos acá, siempre interpelamos a esa visión del mercado y miramos el largo plazo. Ampliemos un poquito el espectro de análisis, no solo en el segundo semestre, sino que vamos a ver los últimos 3 semestres, el promedio,
Y ustedes acá pueden ver cómo en la primera mitad del año pasado la economía crecía un 6,5%, en la segunda mitad desaceleró al 4,6% y en lo que va de este año cayó a un 1,3%. Fíjense que esto es una tendencia, acá lo que queremos marcar es la tendencia que está teniendo el nivel de actividad, y cuando vemos esta tendencia a la desaceleración o caída, fíjense que también los inventarios me juegan. También, si le sacamos ese componente de inventario, también la economía en el primer semestre se estancó, cayó un 0,1%. Cuando vemos qué es lo que explicó esa fuerte desaceleración, si quieren comparemos el primer semestre del año pasado contra este primer semestre, fíjense el consumo como gran protagonista, ¿no? Y acá tiene que ver mucho la inflación. Un 12% crecía el consumo en el primer semestre del año pasado, apenas un 1,4% está creciendo en la primera mitad de este año. ¿Cuál es el otro protagonista? El sector público. Fíjense que el sector público, en un contexto en el cual el Estado contribuía a que el PBI recupere su nivel prepandemia, bueno, de crecer al 1,1 ahora está cayendo al 2,4%. Después tenemos que las exportaciones recuperaron, pero recuperaron las exportaciones en un contexto de que se aceleraron las importaciones, o sea, la contribución que les está haciendo en las exportaciones netas al crecimiento es cada vez menor. Entonces, por eso tenemos esa economía que desacelera. Acá voy a comentar algo simplemente para que tengamos en cuenta cuando se habla de recesión o caída del nivel de actividad, a las diferentes, si quieren esto es más, si quieren más de la academia para ver si la actividad está en recesión o no. Uno de los indicadores que se usa acá, cuando uno arma las cuentas nacionales, tiene sus vericuetos estadísticos, que uno es la parte de la discrepancia estadística, ¿no? Cuando hablan. Entonces, cuando uno mide el PBI, son estimaciones, y hay veces que nos queda un ruido en ese PBI, que es la famosa discrepancia estadística. Las estadísticas oficiales o la academia para marcar que la economía está en recesión, lo que quieren ver es que la línea negra que ustedes ven ahí, que es el ingreso interno bruto, esto es el PBI sin ese ruido, que empiece a caer. Sin embargo, acá lo que vemos es esta disociación que están teniendo. El PBI, fíjense que siempre van de la mano, es raro que esto sea distinto por mucho tiempo, por lo general tienden a converger. Entonces, nosotros lo que hicimos es, veamos el PBI general, el que miran todos, que es la línea fucsia que ustedes ven acá, fíjense cómo desde acá ve el estancamiento, ¿no? Le sacamos inventarios para ver una medida los inventarios y la discrepancia estadística son primos hermanos, son bastante parecidos, es difícil medir los inventarios en una economía. Entonces, haciéndole ese juego, bueno, vemos que desde hace un año la economía americana se estancó. Se estancó y es cierto, hizo la B, recuperó el nivel de actividad de la pandemia, pero cuando uno quiere trazar una tendencia de largo plazo, uno ve que la economía americana todavía no está creciendo por su potencial. Entonces, a los que un poco desoyen este riesgo de recesión, mi sensación, o por lo menos mi estimación, es que esta línea negra va a ir a converger a los datos de que nos está mostrando el PBI oficial y el PBI sin los inventarios. Obviamente esto se va a ver con el tiempo, pero todos los indicadores, como traté de convencerlos con esta mirada un poquito más de largo plazo de la actividad, por qué la actividad se estancó en el último año. Entonces, tenemos por un lado esa mala noticia de un segundo trimestre contractivo, pero empezamos el segundo semestre un poco más optimista de lo que nosotros habíamos esperado. Por un lado, tenemos el buen dato de empleo que salió el primer viernes de julio, el último viernes, el primer viernes de agosto, digamos así se dice con los datos de julio, y fíjense cómo repuntó el empleo, la creación de empleo privado, se crearon 528.000 puestos de trabajo, esto es 100.000 más que lo que había sido los 4 meses anteriores, y con eso tenemos que el dato de que el desempleo bajó al 3,5%, como les dije, uno de los niveles más bajos de la historia. Cuando lo vemos ahí, no voy a entrar un poquito más en detalle, pero acá el número fue bueno por donde lo miremos. Hubo una aceleración en la creación de empleo privado y una aceleración en el crecimiento del empleo total. Recuerden que cuando miramos el desempleo, miramos no solamente la parte de no agrícola, sino también que ahí tenemos un 10% más o menos del empleo, que es el empleo agrícola, que es
es un barrilete, ¿no? Va y viene, entonces en este caso nos jugó en contra, por eso la caída fue de 4,2 que vemos, el empleo total creció un 1,4%. Pero fue un buen dato, pero también ese buen dato nos pone presión a lo que va a venir, que es el dato de inflación, ¿no? Por un lado, ¿por qué digo esto? Porque nosotros estamos teniendo o Estados Unidos está teniendo una tasa de desempleo extremadamente baja, en un contexto en el cual la tasa de participación laboral, esto es, la gente que va ingresando al mercado laboral, se estancó. Entonces es como que está habiendo cada vez menos oferta, es decir, desde el punto de vista del trabajador hay menos oferta de trabajo. Por lo tanto, si la economía quiere seguir creando empleos, va a tener que generar una presión sobre los salarios, y esa es la presión que nosotros vemos a la inflación de mediano plazo, ¿no? Si el mercado quiere seguir pujante, queremos tener tasa de desempleo en torno al 3,5%, si el crecimiento poblacional y la gente que quiere ir a trabajar no aumenta, vamos a tener indefectiblemente presión sobre los salarios. Se los digo de otra manera, si la economía americana sigue creando 500.000, 400.000 puestos de trabajo al mes, si no me aumenta la población económicamente activa, la tasa de desocupación perfora el 3% en 3 meses. ¿No? Eso es como para que tengan en cuenta a la hora de qué es lo que podemos esperar con un mercado laboral pujante. Como acá les digo, fíjense que el empleo no agrícola se recuperamos la cantidad de empleo de la pandemia, es decir, acá ya estamos en los niveles de prepandemias, y también con una tasa de desocupación, con la cantidad de personas desocupadas en igual nivel, ¿no? Entonces, esta es la tensión que se va a ir viviendo en el mercado laboral, en el cual a las empresas les va a empezar a costar conseguir trabajo, salvo que le caiga el nivel de actividad, ¿no? Entonces acá se ve mucho más claro este trade-off entre aumentar entre el aumento en la actividad y el aumento en la inflación vía presión sobre los salarios. Ustedes acá lo que ven es cómo el salario por hora en Estados Unidos, a medida que se fue recuperando el empleo, fue presionando obviamente al alza, ¿no? Un 0,5% es lo que subió en julio, y esto le pone en términos interanuales una suba del 5,2%. Entonces, tenemos más presión, vamos a tener más presión salarial en un contexto en el cual el salario ya perdió mucho contra la inflación. O sea, el incentivo a que el trabajador pida más salarios, obviamente va a estar a la orden del día, ¿no? Entonces, ahí tenemos el dato, ya les dije, nivel de actividad con caída, un mercado laboral pujante, pero que me genera presiones inflacionarias. Nos queda para cerrar el círculo qué está pasando con la inflación. Acá es lo que pasó en este cuadro, ustedes ven lo que pasó hasta el segundo trimestre, una economía que, como les dije, fue acelerando el nivel de inflación en todos los componentes. Acá no me baso solamente en el consumo, sino en toda la demanda de la economía. Fíjense todo cómo subió. Sin embargo, no me quiero profundizar en eso, y vamos a ver ahora qué pasó en julio. Es el dato de la semana pasada que tan bien le hizo al mercado, ¿no? El mercado lo tomó muy para bien, nos sorprendió a nosotros esperábamos una suba del 0,2% en la general y un 0,4% en la core. Bueno, vino todo más abajo. Afortunadamente, ¿no? La inflación de julio marcó un 0%, en tanto que la inflación core del 0,31%. Fíjense cómo quiebra esa tendencia de lo que pasó en junio, lo cual que habíamos tenido un IPC core tan arriba, ¿no? Entonces, cuando vemos, ahora empezamos a interpelar ese optimismo. Bueno, ¿nos podemos quedar tranquilos con esta dinámica inflacionaria? Es decir, ¿alcanzamos el techo y la inflación va a empezar a bajar? Bueno, a una respuesta le decimos sí, ¿no? Creo que la inflación parecería haber alcanzado el techo. El partido que queremos ver jugar ahora es a qué velocidad va a ir cayendo esa inflación. ¿Por qué? Porque por un lado, recuerden que tenemos la baja en el precio del petróleo que nos afectó directamente al IPC de julio. Fíjense acá cómo lo vemos claramente, ¿no? El IPC, todo lo que el componente de energía del IPC, que es el 10% del índice, cayó un 4,6% en el mes. Obviamente eso arrastró a todos los componentes del IPC relacionados con la energía, en tanto que el resto de los componentes del IPC tuvieron una desaceleración marcada, y estuvieron ahí, tampoco es para festejar mucho. Entonces, lo que queremos mostrar acá entran dos factores importantes a jugar. Por un lado, ¿qué está pasando con el mercado de los commodities?
Y en el mercado de los commodities, vos hoy, Ana, comentaste lo que pasaba en la guerra, y la guerra está, pero de a poquito el mercado se va acomodando, ¿no? Hay los envíos de petróleo de Rusia, están yendo a China, hay una descompresión por el lado de la oferta, y eso marcó que el petróleo ya esté en los $90. ¿Qué quiere decir que esté en los $90? Más allá de lo obvio que es la caída respecto a los 125 que supo estar allá por mayo, es que está en el nivel previo a la guerra, previo, si quieren, a la invasión, ¿no? Sin embargo, los otros commodities, ¿qué van teniendo? Y bueno, van zigzagueando en los problemas de oferta, los miedos de recesión global. Entonces, acá lo que a nosotros nos importa, o que nos importa en este caso particular para sacarle punta al lápiz, es lo que está pasando con un precio del petróleo que dejó de aportarnos al crecimiento del IPC. Es la dinámica de lo que acá marcamos, ¿no? Mientras el precio del petróleo mantenga este nivel, recuerden, en julio cayó casi un 12%, si agosto termina como está ahora, va a tener otra caída del 10% más o menos. Recuerden que el IPC toma promedios contra promedios, por lo tanto es muy probable que el IPC de agosto también venga bien para Estados Unidos. Y al mismo tiempo tenemos otro componente, si quieren esto lo pasamos, que es, ¿se acuerdan cuando hablábamos de el team inflación transitoria, que hablaba de las cadenas de valor? Bueno, nosotros acá con Gabriel tenemos este índice, no es nuestro, no es de la Reserva Federal de Nueva York, es este índice de presión sobre las cadenas de suministro, y fíjense cómo desde fines del año pasado la situación se va normalizando. Esta normalización en las cadenas de suministro es lo que le sacó la presión a los precios de los bienes. Fíjense ustedes acá cómo lo ven, nosotros lo hemos marcado, cómo los índices de precio de bienes exclusivamente cayó del 12,4 al 6,9, y sin embargo lo que nosotros empezamos a ver acá, que creemos que va a ser la batalla de fondo, es lo que pase con el precio de los servicios, en el cual, fíjense, de crecer al 4% un año atrás, seguimos en un orden del 6,3%. Entonces, acá lo que vemos es que si bien la inflación es baja, en ningún momento nosotros quisimos dar la idea de que la inflación en Estados Unidos iba a superar el 10%, sino que lo que interpelábamos era si con esta dosis de suba de tasas que hace la Fed, la inflación podía volver el año que viene a los niveles objetivos del 2,5%. ¿Por qué es eso? Porque la Fed estudió que un nivel de precios por encima del 2,5% o 3% genera distorsiones en el crecimiento de largo plazo. Entonces, por eso es el objetivo que siempre la Fed lo que quiere ver es que las expectativas se vayan anclando a lo que ella va diciendo. Bueno, ese dato de inflación fue bueno considerando que las expectativas de inflación se dieron. Ahora, no es que se dieron al 2%, todavía la expectativa de inflación del 6,5% para el próximo año bajaron al 6%. O sea, fíjense que todavía hay mucha tela para cortar, pero quedémonos con que en esta visión contemplativa de que tiene el mercado, en el cual la inflación empezó a bajar, y tenemos si quieren, este changüí por lo que pasó en julio y lo que probablemente pase en agosto, de esta descompresión de precios. Entonces, ya entrando al mercado, nuestro principal driver acá es qué está pasando con las tasas de interés. Nosotros, en este último mes, Gabriel escribió una nota que aprovecho para marcarla, que es esta estabilidad que están teniendo las tasas de interés, en el cual tenemos más presión sobre las tasas cortas, producto de la inflación, y menos presión sobre las tasas de largo plazo. Si quieren, la tasa de 10 años, que recuerden, llegó a estar al 3,5% y ya convergió a un valor de entre torno al 2,83, creo que lo que está dando ahora. Dado que la presión de las tasas cortas fue mucho mayor a la de las tasas largas, tenemos esta anomalía, si quieren, que es esta inversión de la curva americana, en el cual los bonos cortos rinden más que los bonos largos. Como lo hemos comentado varias veces, aunque no comulgamos este concepto de que esto nos marca la recesión, estas particularidades que nosotros creemos que esta particularidad en el cual las tasas cortas están más presionadas al alza que las tasas largas, es una situación similar a la que se vivió, tenemos que retrotraernos al periodo 76-79, en el cual convivimos 3 años con tasas de interés invertidas. Esto es importante, sobre todo que si nos creen de esta visión,
sobre todo por cómo posicionarnos en nuestras carteras en cuanto a la renta fija, ¿no? Todo esto le pone presión toda la parte corta de la curva y a todos esos índices de bonos en los cuales apuntan a la de menor duración. Es decir, los bonos de más larga duración van a tener, creemos que van a tener, en este contexto, van a tener mejores noticias que los bonos cortos. Entonces, con este combo de noticias, ¿qué tuvimos? Bueno, que el mercado le fue un poco sacando la presión a la Fed. Fíjense acá en el gráfico de la izquierda, no me quiero demorar en el tiempo, ¿cómo estoy? Tengo unos minutitos más. Entonces, fíjense acá cómo vemos el mercado, ¿no? Una tasa de interés, recuerden, en julio la Fed subió 75 puntos básicos la tasa de referencia cuando la llevó a 2,50. Recuerden que la próxima reunión es el 21 de septiembre, es decir, tenemos esta ventana mucho más relajada de 2 meses, en el cual el mercado, fíjense cómo de esperar primero una suba de 50 puntos básicos hasta el dato de empleo. Fue hasta el dato de empleo, estaba así la situación, ¿no? Todos esperaban 50 puntos básicos y la mitad esperaba 75, como que continuaba esta presión al alza. Con el dato de empleo, obviamente, la mayor cantidad de los analistas esperaba una suba del 75, pero con el dato del IPC que les marqué recién, volvimos a la situación inicial, con lo cual el mercado podríamos concluir que está esperando que hasta el 21 de septiembre tenga una visión de que la Fed va a subir las tasas solamente 50 puntos básicos. Entonces, en ese sentido es cuando la curva de rendimiento se relajó. Fíjense ahí cómo vemos la curva del 10, cómo estaba el 10 de junio pasado y cómo está ahora, en el cual ya el mercado se anima a prever que a partir del primer trimestre del año que viene, la Fed podría comenzar a bajar su tasa de referencia, aunque fíjense que todavía tenemos un camino por recorrer, ¿no? Las tasas están en 2,50, se espera que termine el año más cerca del 3,5, 3,6, o sea, cuidado con pensar que la Fed no va a subir más la tasa. Por lo menos eso es lo que está previendo el mercado, ¿no? Acá no es lo que nosotros decimos. Entonces, en ese sentido, la ventana que se nos abre ahora es ver si esta Fed, que es bastante lenta, por así decir, entre comillas, en tomar las decisiones, obviamente me imagino que va a esperar muchas más noticias para saber si la inflación finalmente encontró su pico y va a empezar a bajar a velocidades que ellos esperan, ¿no? Entonces esa, si quieren, esa derivada segunda que vamos a tener que empezar a ver. Cerrando con esto y un poco para traerle buenas noticias y buen humor, cambiarle la cara y empezar la semana un poco más optimista, es este rally que tuvieron los mercados, cómo el mercado leyó en forma positiva todo este contexto de menor presión al alza en las tasas de interés que le acabo de comentar, sumado a una temporada de balances bastante optimista, digamos, todos los balances salieron prácticamente por encima de lo esperado. Tenemos ahí algunos comentarios que lo hemos puesto también en nuestros informes semanales en cuanto a esta dinámica que están teniendo los resultados, obviamente enfermos de inflación, ¿no? Obviamente con una inflación que fue mucho más alta a lo esperado, los balances están inflados por inflación, pero bueno, eso vamos a dejarlo para otro evento. Vamos a quedarnos con que el mercado desde el 16 de junio vivieron una recuperación bastante importante, no solo en lo que tiene que ver con renta variable, sino también en lo que tiene que ver con renta fija. Cuando lo queremos ver cuáles fueron los principales motores de esta recuperación, hay la exclusividad, si bien fue generalizada, tenemos dos componentes importantes que fueron las grandes tecnológicas. El retorno de las grandes tecnológicas a nuestras carteras de inversión que volvieron a aportar buenos rendimientos. Fíjense las empresas, las growth, cómo subieron un 21% en los últimos 2 meses. Sin embargo, siguen siendo las que más caen en lo que va del año. Obviamente, fueron por demás castigadas y lo que hizo el mercado fue perdonarles, si me permiten la expresión, perdonarles un poco esa caída y fueron las que más rápido se recuperaron. Eso obviamente
repercutió mucho más en el Nasdaq que en el S&P, básicamente por la ponderación que tienen estos sectores en el índice respecto al S&P, que fíjense que más allá de eso tuvo una suba del 17% y en lo que va del año recortó la pérdida solamente 10%. Si lo quieren ver un poquito por sectores, para convencerlos de este mensaje, bueno, fíjense las grandes tecnológicas o el sector tecnológico acá, cómo creció al 21% en los últimos 2 meses, y también el consumo discrecional, ahí tenemos a Tesla y Amazon, cómo subieron un 25%, en el caso de Tesla creo que llegó al 30%, así que en eso fue que permitieron recortar pérdidas, y así como que el mercado la dinámica se va armonizando un poco en cuanto a cuántos son los rendimientos por sector. Sin duda, fíjense algunas particularidades, ¿no? Tuvimos caída del precio de la energía y sin embargo el sector energético se las arregló y subió un 7%, permitió que el índice siga liderando las ganancias del año con una ganancia del 40%, en tanto que si quieren, nuestras recomendaciones tuvieron buen impacto, fíjense, utilities como subió un 18% y un 7% en lo que va del año, lo mismo que consumo estable, con prácticamente no pierde en el año. Era nuestra recomendación en un contexto de extrema volatilidad, apuntar a estos sectores un poquito más defensivos. Y por otro lado, cuando lo queremos ver, si queremos armar una cartera global, como tenemos otras pinceladas que no solamente está en Estados Unidos, sino que algo que venimos recomendando, que el mercado había sido muy injusto, si quieren, con Brasil entre abril y julio, con el EWZ había marcado una caída importante, había perdido todo lo que había ganado en los primeros 3 meses. Bueno, en el último mes y medio Brasil se recuperó, tuvo una ganancia de casi el 13% y en lo que va del año llegará a 14%. Por el lado de la renta fija también, ustedes como ven, fíjense ahí los investment grade y los high yield cómo volvieron a darnos un poco de rendimientos a nuestras carteras, y la particularidad que las empresas de alto rendimiento, los bonos de alto rendimiento son los que mejores vienen performando en lo que va del año, digamos, igualan a los investment grade en lo que va del año, pero en el último mes una suba mucho más agresiva a lo que tuvieron los investment grade. Para cerrar un poco y ya darle paso a Gabriel y a Ana, simplemente esto que hacemos todos los meses es en qué parte del escenario nos ubicamos. Nosotros hasta el mes pasado estábamos en este riesgo de estanflación, veíamos este riesgo geopolítico, pasó inadvertido, ¿no? Pero hubo un chisporroteo ahí con la situación en Taiwán, creemos que esa situación va a volver, no es algo que esté terminado, pero generó en su momento esa volatilidad. La inflación alta, bueno, y menor crecimiento, bueno, esa inflación alta empezaría a estar, digamos, la dosis de suba de tasas que hizo la Fed. Recuerden, la inflación baja no solamente también por el petróleo, sino también porque la ciencia económica está funcionando, ¿no? El Tesoro redujo el déficit a la mitad, y al mismo tiempo la Fed está subiendo las tasas de interés, es decir, están aplicando el manual de economía y eso está permitiendo que la inflación baje. Como les dije antes, acá lo que tratamos de evaluar es esa velocidad de convergencia a la inflación de largo plazo. Entonces nosotros creemos hoy por hoy que vamos a este soft landing, digamos, ¿no? Una economía que se va a ir desacelerando, más allá del término recesión o no. La actividad en el tercer trimestre puede andar un poquito mejor que en el segundo, aunque, digamos, la balanza entre los componentes va a ser diferente a la del primer semestre, pero la actividad y el desempleo va a empezar a subir. Creemos que la presión sobre los salarios de esa actividad que ya se modera van a ser los condimentos para que esa inflación vaya camino descendente. Entonces, nuestras recomendaciones en este contexto es seguir con un sector, recomendando los sectores defensivos y las grandes tecnológicas. No vemos muchas oportunidades para los commodities, sí lo vemos para el caso de Brasil, e incluso LATAM. Ahora Gabriel va a poder dar unos comentarios al respecto, más allá
del rum político, los datos de Brasil están viniendo mejor a lo esperado. Vamos a ver qué pasa con las elecciones. Brasil también está bajando la inflación, es decir, tiene una mejora en sus fundamentals. Y después la elección, bueno, habrá que ver cuán heterodoxo puede llegar a ser Lula o quien suceda a Bolsonaro, en un contexto en el cual tiene activos para respaldar, ¿no? Digamos, esta baja de la inflación y un crecimiento que quiere recuperarse, y en tanto que para los bonos, para la parte de renta fija de nuestras carteras, siempre seguimos recomendando los bonos del Tesoro a largo plazo y los bonos corporativos de alta calidad. Esas serían nuestras principales conclusiones de este House View, así que ya hablé demasiado, es momento que les paso la palabra a Gabriel y a Ana. Dale, Gaby, ¿nos contás un poco de Emergentes LATAM? Sé que tenés la mirada puesta ahí a partir de una linda nota que nos hiciste hace unas semanas sobre Brasil, que se cumplió bastante, y bueno, nada, sé que tenés en el pipeline alguna otra cosa. Te paso la pelota a vos entonces. Sí, ¿qué tal? Hola a todos, un gran placer estar por acá nuevamente. Sí, efectivamente, Brasil resultó un activo muy interesante, creo que sigue siendo un activo muy interesante. Lo que se observó de extraño en Brasil, lo que se está observando extraño en Brasil a nivel global es que están mejorando las proyecciones de crecimiento del año. Empezaron en torno a 0% las proyecciones y hoy en día están en torno a casi al 2% y algunos hasta 3% esperan de crecimiento. Vieron lo que estuvo mostrando Martín, Estados Unidos fue en el sentido opuesto, Europa fue en el sentido opuesto, China fue en el sentido opuesto. Es alguna rareza que realmente no era la principal característica de Brasil. A esto se le suma incluso que la inflación está a la baja, incluso de manera incluso más abrupta de lo que ha sido en el resto del mundo. Por lo cual, en términos económicos, es algo bastante positivo y sigue sorprendiendo, y de la mano de este escenario geopolítico en el cual Occidente está buscando un sustituto de Rusia todavía, la verdad que a largo y a mediano plazo sigue teniendo buenas perspectivas. Y por otro lado, creo que es la principal temática que marca y castiga, y ha castigado a los activos brasileros, es la política, que en Latinoamérica es muy fuerte, y Brasil no es para nada la excepción, ¿no? Donde vemos que tiene una elección, la cual tampoco nos resulta tan atípico, de tener dos polos, ¿no? Una fuerte izquierda y una fuerte derecha, pero quizás, al menos mi visión es que ha sobrecastigado lo que es esta izquierda con Lula, uno recordando lo que fue el gobierno de Lula, el primer gobierno de Lula, donde prácticamente fue más ortodoxo que varios gobiernos de derecha que han gobernado en la región, manteniendo un superávit primario por encima de los 2 puntos durante todo su mandato, y con una política monetaria muy contractiva y una ortodoxia en los mercados que también es muy difícil de ver. Entonces, en ese escenario lo que permite es que, si bien lo más probable que pase en la elección es que gane el candidato de la izquierda, Lula da Silva, pero por otro lado, la recuperación económica haga que ese margen sea bastante acotado y la derecha mantenga un poder político bastante importante para eventualmente condicionar ciertas reformas o movimientos que quiera hacer la izquierda. Y por otro lado, es Lula da Silva y no otro candidato de izquierda. Por ejemplo, en Colombia Petro es mucho más radical, lo cual también hace que sea mucho más atractivo. En ese sentido, creemos que podemos ser constructivos con este activo, lo cual es bastante raro en una situación global la cual es bastante compleja, y efectivamente se terminó observando. No es el único activo, hay otros activos que son bastante interesantes. Hicimos también una nota en Chile que dentro de poco se va a conocer, donde es un activo mucho más complicado, hay que ser mucho más cauto de lo que es Brasil, ya que está en una situación binaria, principalmente política. De vuelta, la política en Latinoamérica es el 1, 2 y 3, en la cual tiene un plebiscito donde las encuestas marcan que probablemente gane el rechazo, y eso probablemente sea una reversión desde las medidas más radicales y revolucionarias que se iniciaron en octubre, principalmente comandadas por el actual presidente Boric, que en aquel momento era diputado, y puede generar que eventualmente vuelva a cierta normalización política, o al menos que esos cambios revolucionarios encuentren un tope, que la sociedad les ponga un tope, y que pueda existir una cierta reconstrucción institucional que se ha deteriorado desde ese momento. Y por otro lado, al mediano y largo plazo, Chile, no hay que olvidarse que es el mayor exportador de cobre del mundo, tiene una enorme cantidad de litio, y donde la transición energética hace que efectivamente se sigan demandando ese tipo de metales. Entonces, en términos económicos, sigue bastante bien posicionado. Entonces, es raro estas joyas que uno encuentra en el mundo, increíblemente están muy cerca de nosotros, y las conocemos bastante. Entonces, es
quizás bastante aprovechable, de vuelta, con mucho cuidado, son activos con un beta muy alto, pero la verdad que es importante para incorporar de manera paulatina a la cartera y con mucho cuidado para eventualmente obtener mejores rendimientos en una situación muy compleja a nivel global. ¿Qué tipo de activos elegirías? ¿Irías por índices? ¿Irías por qué exactamente? En particular para Chile, porque Brasil sería como la opción más transparente y la que más a mano tenemos, básicamente por los índices que conocemos todos. Pero, ¿cómo invertirías en Chile? ¿Qué asset clases elegirías? No, yo particularmente preferiría ir al índice, al ETF de Chile. Me parece que es lo más razonable dado a una cierta diversificación que puede llegar a haber. No hay que olvidarse que, por otro lado, no les resulte para nada extraño que, por ejemplo, la economía de Chile siga en recesión por un periodo bastante extenso. Tuvo una fiesta que realmente está pagando ahora los platos. Increíblemente ahora el gobierno actual, que es el gobierno revolucionario, está pagando los platos de la revolución, los platos rotos de la revolución. Eso también lo hace bastante atractivo, ¿no? Que es algo a veces bastante difícil, que el populista pague por sus propios costos. Bueno, es algo que lo está haciendo ahora. Es bastante probable que eso siga. Entonces, va a haber movimientos económicos todavía importantes y para eso estar diversificado me parece de las mejores estrategias. Hay importantes mineras que les va a ir muy bien probablemente, pero de vuelta, creo que para tener una estrategia bastante cuidadosa en una economía que ya tiene un beta, en un mercado que ya tiene un beta muy alto, lo mejor es estar diversificado en el índice general del ETF para estar de lo más tranquilo posible. Me parece bien, bien. Ya revisamos un poco el mercado americano, digamos, y yo quisiera como poner una mirada en la tradicional Europa. Hay parte de nuestros oyentes que tienen algunos intereses allí y a mí me gustaría que revisáramos un poco lo que está pasando en instancias de una desaceleración en China, de la llegada del invierno, con muchas incertidumbres respecto a la provisión. Vos un poco, algunas pinceladas ya diste, Martín, del tema de Rusia y la provisión de energía, pero me parece que es importante que lo abordemos. Mientras espero las preguntas de los oyentes que tengan para volcar en el chat, pero nada, te tiro esa, a ver qué onda. Bueno, para el próximo vamos a hablar un poquito más de Europa, si verdaderamente, digamos, si hay interés. Nosotros, digamos, creemos que Europa vamos por partes. El primer semestre fue mejor a lo que nosotros esperábamos. La economía europea en el segundo trimestre siguió creciendo, creció bastante y sobre todo por lo de aquellos países más, si quieren, los más pobres, por así llamarlo, ¿no? Digamos, mucho componente de la parte sur de Europa, digamos, sobre todo se destacó el buen crecimiento que tuvo España. Y a nivel general tenemos, bueno, Francia también tuvo un buen crecimiento, entonces ahí lo que tenemos en Europa es un presente tenso con unas perspectivas muy desfavorables para lo cual va a venir a pasar. ¿Por qué las perspectivas son desfavorables? Bueno, un poco cuando le sacamos punta al crecimiento, esta que te acabo de comentar, de que la economía creció en el primer y en el segundo trimestre, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, es un gran componente de la parte transitoria del ciclo, que tenés ahí mucho gasto reprimido que había generado la pandemia y que ahora se está volcando al mercado. Un poco ahí el consumo, el turismo, digamos, por eso esos países del sur son los que mejor anduvieron. Entonces, en ese sentido, para lo que viene, Europa va a tener una presión inflacionaria cada vez más fuerte. Recordad que Europa vino un poquito más rezagado en el IPC a lo que le había mostrado Estados Unidos. Obviamente, cuando vemos la inflación general es mucho más energía liderada por la energía, básicamente porque la inflación core viene mucho más abajo, mire en torno al 3%, diferentes en el Estados Unidos, pero se va a ir acelerando y tenemos un Banco Central Europeo que después de muchísimo tiempo, bueno, volvió a subir la tasa. Entonces, tenemos ahí también otra luz amarilla, que es decir, Europa está creciendo en general, pero el motor está apagado, que es Alemania. Alemania prácticamente no creció en el segundo trimestre y es el más complicado en materia de dependencia del gas ruso. Ahora están en una calma, básicamente porque están en verano, pero los problemas van a llegar cuando empiece a venir el invierno y esa necesidad que tienen de energía en la cual no están consiguiendo esos proveedores. Entonces,
con esto, digamos, las perspectivas para Europa van a ser inestables, digamos, tampoco en Inglaterra la cosa está mejor, y también a eso sumar un riesgo político. Recordad que en Italia todavía tuvimos la salida de Draghi, o sea, no son economías estables o previsibles, si bien Europa siempre para moverse es bastante lenta. Si vos me preguntás, mira, las perspectivas para Europa para mí siguen siendo bastante inestables, o sea, prefiero otro activo, asumir más riesgo que posicionarme en un país, en una zona, por definición, en baja volatilidad, pero que va a tener que tiene un montón de riesgos por venir. Así que si querés mis recomendaciones, sigo fuera de Europa, si esa es la pregunta. Gaby, coincidí, ¿no? Te veías Sí, asintiendo. completamente, completamente. Aparte, los tipos de activos que se suelen encontrar en Europa, digamos, no son de los, digamos, que mejor se adaptan a este ciclo económico. Me refiero sobre todo, me parece lo más atractivo, un poco lo estuvo marcando Martín, en este momento son tecnológicas y las grandes, donde no se encuentran tantas en Europa, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos se encuentran, debido a la estabilidad que encuentran en un momento de tasas relativamente estables, que es lo que estamos observando ahora, y donde una fuerte recesión como la que probablemente le llegue a Europa no les afecta tanto, ya que tienen poderes monopolio de mercado. Lamentablemente esos activos no son tan fáciles de encontrar en Europa, por ende yo diría que lamentablemente no encuentro algo muy atractivo para situarme en Europa, sobre todo lo que se encuentra de riesgo, y de todos lados, ¿no? Un poco lo marcó Martín, no solamente el económico, sino el político y el geopolítico, siguen más altos que prácticamente ningún nivel de la historia de Europa. Entonces, la verdad que hay que tener mucha cautela con ese tipo de activos. Ahí desde lo geopolítico se me ocurre que además son distintas economías conviviendo en una, y los impedimentos a la movilización de la tasa son infinitamente mayores que la decisión unilateral que puede tomar un gobierno único, como lo hizo Inglaterra hace poco, y Australia y Estados Unidos. Y en esa cuestión, y a pesar un poco de la desaceleración de la suba de tasas en Estados Unidos, o de la expectativa de esa desaceleración en definitiva, ¿cómo ven al euro? ¿Lo ven devaluando un poquito más? Es una de las preguntas que surgen de los oyentes. Bueno, mira, el euro, digamos, como que ya todo lo que tenía que debilitarse parecería que ya lo hizo. Ahí pasemos un gráfico, ahí se lo tuvo llegó el piso a mediados, hace un mes atrás, más o menos, cuando prácticamente tocó el 1 a 1. Ahora, esta estabilidad o este veranito de tasas que tenemos, es decir, con la Fed sacando el pie del acelerador, o esas expectativas donde la Fed no siga acelerando, eso le dio aire al dólar, a todas las monedas a nivel global. También le dio a Brasil. Recuerden que Brasil teníamos a las 5.60, ya volvió a estar en torno a los 5.10, creo que está ahora. Y el euro está ahí zigzagueando, es decir, no vemos. A ver, si me preguntás, la idea va a ir encontrando este equilibrio. 10% ya perdió el euro en lo que va del año. Es como que ya el mercado, como que ya está priceado todo este escenario en el euro. Por lo tanto, no vería mayores movimientos. Es decir, mientras la Fed siga tranquila, o por lo menos en la línea de lo esperado, recordemos que tuvimos 4 meses para empezar a conocer qué partido iba a jugar la Fed. Uno podía criticar si se demoró, si se apuró o no. Lo cierto es que la Fed desde marzo está jugando. Está jugando y va con ese guidance de que va a seguir endureciendo la política monetaria hasta tanto la inflación empiece a bajar. Bueno, ya con el mercado conociendo eso, creo que ya ahí ya descontó todas las monedas ya empezaron se ajustaron hasta ese escenario. Tampoco a Estados Unidos le conviene mucho que el dólar se fortalezca mucho más. Obviamente todo tiene un equilibrio, ¿no? Porque yo recién les comenté del aporte negativo que había hecho el sector externo. Bueno, un dólar fortaleciéndose aún más juega en contra de esos datos de crecimiento. Así que por el tema moneda, sobre todo si quieren el DXY, que es el que toma el euro, el yuan, el yen y la libra y las coronas, tiene pinta de estar lateralizando en los valores actuales después de haberse de un rally que lo hizo subir un 10%, el más alto desde, y no me acuerdo, pero creo que desde 2011, uno de los niveles más altos del dólar. Gracias. Y ahí los llevo de nuevo a, bueno,
a viajar. Nos están preguntando por Asia. Puntualmente nos preguntan si China, que fue la primera en salir de la recesión, esperamos que, perdón, entrar en recesión, esperamos que sea la primera en salir. Obviamente yo tengo mis sesgos anti-China por la intervención altísima que tiene el gobierno en general en la actividad privada y la incertidumbre que eso genera porque digamos, las decisiones geopolíticas de China inciden demasiado, entonces no es tan fácil de leer. Y además no estamos recibiendo buenos datos, ¿no? Hay una desaceleración del crecimiento, etcétera. Entonces, ¿cómo ven China? Ambos dos, el que Gaby, quiera agarrar. Gaby, te lo dejo porque tuve un Dale. sucedido en China entre mucho ruido de corto plazo y la tendencia es a la desaceleración, pero el especialista es Gaby, así que te dejo. Para Sí, Gaby, ya que vas a atajar eso, después te pregunto, sí, porque te dejé colgado con cómo invertir en Chile, y acá hay una pregunta sobre cómo invertir en Brasil también. Entonces, contestame las dos cosas. perfecto. Con respecto a China, la verdad que es una economía muy difícil de invertir. China está encontrando una contradicción muy grande entre la economía del libre mercado, la cual les ha permitido volver a ser la potencia histórica como siempre lo ha sido, con respecto a la convivencia del Partido Comunista en términos políticos. Entonces tienen esa contradicción que todavía no la han resuelto. Ahora han vuelto con un mayor intervencionismo estatal, de la mano de darle más poder a lo que tiene que ver la política y lo que tiene que ver el Partido Comunista dentro del poder de la economía y la sociedad, lo cual no está siendo para nada bueno para la economía. Hay que ver hasta qué punto están ellos dispuestos a sacrificar crecimiento por un mayor control, que es exactamente lo que estamos viendo, ¿no? O sea, un control de supuestamente un COVID, que realmente no sabemos si es que sigue siendo el COVID o que si realmente hay provincias chinas que no están tan alineadas con lo que es el régimen del Partido Comunista y que quieren que tener un mayor control y las llevan a cuarentena. No sabemos realmente, no tenemos bien claro, es una caja negra bastante grande, entonces yo te diría que hoy lo que China es sobre todo una importante incertidumbre que no es clara cómo se va a terminar de resolver, y la verdad que son cuestiones que ahí tiene una idiosincrasia muy particular, que para esas cosas es como quizás el mercado argentino. El mercado argentino, los argentinos lo conocemos muy bien, conocemos mejor a los políticos que nadie en todo el mundo, y sabemos el ciclo político y económico cómo se alinean, y la verdad que conocemos muy poco el ciclo económico y político de China, si es que alguien lo sabe. Entonces yo diría de proceder con mucho cautela, si bien tienen valoraciones muy atractivas, la verdad que no sé cómo va a seguir la historia, y encima tenemos el conflicto geopolítico con Eso te Taiwán, que iba a preguntar. tampoco me queda claro cómo se va a terminar de resolver. Nadie No sabe si debe, no estamos en una situación pre-enero del 2022 con Rusia, porque no sabemos cómo la escalada de hostilidades va a venir. Digamos, hace una semana estábamos hablando de misiles en el mar y de que la visita de Pelosi los había provocado, ¿no? La visita a Taiwán. Entonces, hay hay que tener una mucho nube negra ahí. cuidado. Sí, o sea, la verdad que con Rusia nunca pensó el mundo que racionalmente Rusia lo iba a hacer porque iba a marcar el deterioro de Rusia. Hoy Rusia ya no está dentro de las 10 primeras economías del mundo por la caída económica que tuvo y va a seguir cayendo. Fue un suicidio y aún así lo hizo, ¿no? Entonces, en esos temas hay que tener mucho cuidado y la verdad que creo que hay otros activos a nivel global que uno puede estar mucho más tranquilo y tener mucho mejor conocimiento. Y de vuelta, vuelvo acá, un poco para traer de vuelta la otra pregunta, activos locales o activos más cercanos regionales, que uno tiene un mayor conocimiento político, económico, social, que es Con un upside más mucho, visible. exacto, uno puede tener mucho mejor conocimiento de cómo invertir, cómo posicionarse y cómo van a evolucionar las distintas sociedades. La verdad que la tolerancia de los asiáticos de China y sus habitantes a ese gran intervencionismo no me queda claro. Históricamente ha sido un país intervencionista de hace milenios, ¿no? No Siglos. tiene nada que ver a lo que estamos hablando de estos países de la región, ¿no? Entonces, me parece que situarse en niveles de la región es mucho más recomendable. Y ya volviendo un poco a la pregunta de Latinoamérica y cómo posicionarse en Brasil, y de vuelta, yo prefiero siempre el ETF para estar de una forma mucho más diversificada. Uno puede elegir Petrobras y de vuelta Bolsonaro por la elección probablemente siga presionando para que siga bajando los precios. Ya le impactó negativamente y es probable que no sea la última. Bolsonaro quiere ganar la elección y va a seguir haciendo un fuerte intervencionismo donde puede. Entonces yo diría estar también de vuelta diversificado. Los bancos probablemente empiecen a tener buenos resultados, son los que primero rebotan cuando hay un ciclo más alcista, que de hecho un poco se está observando eso.
pero de vuelta hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la diversificación para estos activos, que ya de por sí tienen un beta muy alto, me parece que es la mejor estrategia. Es probable que no sea la más óptima entre de todas, dada la historia final, pero la historia final solamente es posible una vez que ya pasó todo. Entonces yo te diría que mantenerse diversificado en un ETF de Brasil en general me parece la mejor estrategia para posicionarse, y de hecho ya viene teniendo un muy buen rendimiento. Si no estoy mal, dentro de que recomendamos del orden del 13 a 20%, lo cual es muchísimo en una situación global la cual es muy difícil de encontrarle un rendimiento positivo a una cantidad enorme de activos que tenemos hoy en día, ¿no? Bien, genial. En fin, no sé, yo, si quieren, cerraríamos acá cumpliéndose casi la hora. No sé, primero les agradezco, pero además les dejo el espacio para agregar, si les parece que hace falta agregar algo, como el mensaje final, que entiendo sigue siendo cautela, y sigue siendo ser selectivos y tratar de bajar la volatilidad intrínseca en las carteras, pero esa es mi visión de las cuestiones, porque nada, yo no soy la experta, son ustedes, así que se los cedo muy gentilmente. Bueno, Sí, un poco nuestra conclusión es, bueno, es una tregua, estamos gozando de una tregua que creemos que puede durar un mes más. Ojalá en el próximo House View podamos hablarles de que esta tregua se siga manteniendo. Creemos que todavía hay una ventana de un mes más que pueden llegar buenas noticias. Veremos cómo vienen los datos de actividad, pero esa tensión que tuvimos en el primer semestre con una dinámica inflacionaria que nos sorprendía para mal, ahora probablemente con esta desaceleración, veamos, ¿no? Cómo puede andar el precio del petróleo. Nosotros teníamos una visión un poco más, un petróleo más arriba de 100, nos está sorprendiendo que esté más cerca de los 90 que de los 100, así que si querés, ese va a ser el principal driver para los próximos meses, para el próximo mes, pero siempre creemos que el bear market, si querés, todavía no está definido. No es que la economía ya salió, podemos tener una nueva caída, pero bueno, siempre con la selectividad uno puede ir compensando, acolchonando esas dinámicas. Somos data dependientes, así que bueno, veremos qué nos depara el futuro. Sí, efectivamente, como comentó Martín, la tregua es bastante frágil. No hay que olvidarse que es por una desaceleración de bienes y bienes energéticos, la cual es temporal, eventualmente probablemente puede durar varios meses. Está revirtiendo un poco lo que pasó durante la pandemia y la crisis de Rusia, pero eventualmente todavía queda toda la desaceleración de servicios. Me parece que eso es lo que hay que seguir bastante de cerca, cómo evoluciona, y particularmente el mercado laboral, como también marcó Martín todo al principio, que va a ser, digamos, lo que va a estar mirando con lupa la Fed, a ver si realmente esta desaceleración de la inflación y esta tregua puede hacerse algo más permanente. Así que a seguir eso muy de cerca, y seguirlo muy de cerca también los mercados, que la situación no es del todo sólida como uno le gustaría, como también se está viendo que este rebote también es bastante más tímido y bastante más lento de lo que han sido otros rebotes. Así que yo diría que eso se va a mantener mientras se vayan despejando estas dudas, a seguirlo muy de cerca, y de vuelta, como comentó Martín, con carteras con bastante cautela, que me parece lo más razonable para un escenario de bastante incertidumbre. Entonces, Martín Polo, Gabriel Selpo, muchas gracias. Esperamos ansiosos las emisiones de los próximos reportes, el House View Global, se viene el local, y tu nota sobre Chile, que me tiene muy intrigada, Gaby. Le agradecemos a todos los asistentes la presencia y la escucha, y nos vemos pronto en el que viene, en el Global que viene en septiembre, con un poco más de Muchas gracias. primavera. Gracias a todos.